Los 10 de Luluncoto fueron sentenciados a 1 año de prisión. El Ministerio del Interior respaldó el fallo del Tribunal Tercero de Garantías Penales. Un año de prisión para los 10 de Luluncoto, declarados culpables por el Tribunal Tercero de Garantías Penales la noche de este martes, luego de 3 horas de deliberación. Este pronunciamiento del tribunal busca contentar a todos. Así la pena sea de 1 año, consideramos que no procede. Vamos a apelar igual, continuando con todas las batallas jurídicas. El ministro del Interior reaccionó positivamente al fallo de la justicia en contra de los 10 implicados. La justicia ha determinado una nueva sentencia que no ha quedado en la impunidad y creo que esto va generando precedentes en el país. Durante la audiencia de juzgamiento, los 10 de Luluncoto fueron defendidos por una acusación de terrorismo, pero fueron condenados por otra figura, la de terrorismo organizado, por la que no fueron juzgados ni se defendieron. Nosotros no hemos cometido ningún otro delito que no sea pensar diferente al gobierno actual. 2 de las detenidas, Cristina Campaña y Abigail Heras, cumplen 1 año en prisión el 3 de marzo y podrán salir libres el lunes según sus abogados. La madre de Cristina cuenta los días para estar junto a su hija. A darle un fuerte abrazo y decirle que ya se acabó la pesadilla mía ya. Mientras que a los 7 varones del grupo les faltan 2 meses y medio para cumplir la sentencia de 1 año, pues se beneficiaron en diciembre de un habeas corpus. ¿Regresan para cumplir los meses que les falta o ya no regresan a prisión? No, esos son temas que tienen que debatirse una vez que se pronuncien las instancias de apelación. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Saludamos a Ciro Guzmán, abogado de los 10 de Luluncoto, y a Delia Sandoval, madre de Cristina Campaña, una de las 10 jóvenes, para dialogar con ellos de la sentencia de 1 año de prisión que se emitió contra ellos. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Comenzamos con el abogado, y realmente a los que estudiamos Derecho alguna vez o seguimos estudiando, sí nos sorprende cómo puede sentenciarse algo y que por un delito que no fue aquel con el cual se abrió la investigación. O sea, ¿cuál es la motivación de la persona que firmó? ¿Quién es esa persona? ¿Estudió Derecho? ¿Cómo llegó a ser juez? La verdad, abogado, tengo muchísima curiosidad de que en detalle nos cuente cómo puede pasar eso en una justicia a la que le han metido las manos buenas intenciones. Buenos días, María Josefa. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Teleamazonas. Efectivamente, este ha sido uno de los procesos más insólitos en la historia de las últimas décadas del Ecuador, en donde se han cometido cantidad de violaciones procesales que yo diría están llevando prácticamente a inventar un nuevo derecho aquí en el país. Evidentemente, la sentencia expedida el día martes en la noche, desde mi punto de vista, lo que busca es cubrir las espaldas al gobierno, dejar en la impunidad un proceso que debe ser juzgado porque fue montado desde las altas esferas del gobierno, utilizando a la Fiscalía y a la Policía para que sirvan como instrumentos de persecución política a 10 jóvenes que efectivamente nada tenían que ver con delito alguno. Este documento que ustedes ven en pantalla es el documento que se expidió en el mes de enero, febrero, una vez que el gobierno conoció la realización de la marcha por la vida, la soberanía, la dignidad de los pueblos que venía de Zamora a Quito. En este documento se habla categóricamente, es un documento de autoría oficial que les da tareas a cada uno de los ministerios, organismos, se habla en la parte de la estrategia de que como estrategia de comunicación está encaminada a deslegitimar a la oposición, develar intentos golpistas, posicionar logros de la revolución ciudadana. En el fondo, de lo que se trataba entonces es de responder al proceso de movilización que habían organizado los sectores sociales, buscando unos chivos expiatorios que les permitan justificar el profuso discurso oficial del presidente de la República y del gobierno, que calificó a esta movilización como protesta social criminal. Ese fue el argumento que se utilizó. Y obviamente se tomó como pretexto el estallido de unas bombas panfletarias que habían ocurrido el 17 y 19 de noviembre y diciembre del año 2011 y se asoció, se buscó vincular artificiosamente con la reunión que los jóvenes de Luluncoto tuvieron para preparar su participación en la marcha del 8 al 22 de marzo que vino desde Zamora hasta Quito. Y allí ocurrieron las cosas más insólitas. En el proceso, María Josefa, el fiscal acusa
a los jóvenes por el 160 del Código Penal. El 160 habla de actos de terrorismo. Tiene 7 verbos rectores y evidentemente no pueden probar un solo acto de terrorismo porque los jóvenes no tenían nada que ver con las bombas panfletarias. Está más que probado, ellos estaban trabajando, estudiando, etcétera. Jamás tuvieron nada que ver con el asunto de los estallidos de las bombas panfletarias. La reunión del 3 de marzo, donde a ellos los detienen, no es un acto de terrorismo. Es una reunión que está garantizada por los convenios internacionales y por la propia Constitución de la República del Ecuador. Entonces, para poder acusarlos, forjan, María Josefa, usted es abogada y todos los que somos abogados entendemos lo grave que es esto, y esto efectivamente lo hemos debatido y por eso es que el tribunal se ha visto obligado a cambiar de manera ilegal, obviamente inconstitucional, se ha visto obligado a cambiar el tipo penal para pronunciar una sentencia que no tiene pies ni cabeza. Pero entonces, ¿qué ocurre? La policía forja documentos, forja indicios, crea un blog a nombre de Ecuador Combate, ¿ya? Y el grupo de combatientes populares, GCP, y desde ese blog creado por la policía, entonces arma unas páginas, se contacta con la página de Facebook de Royce Gómez, y a través de ese contacto con la página de Facebook de Royce Gómez, que es esta... Es que más allá de esto, en el caso que fuese así, esta manera tan vergonzosa de forjar pruebas, de asustarse en medio del camino, de seguir amenazando y de, no sé, medio limpiar todo pues el desastre que han hecho con el proceso. También hay un objetivo en el caso que sea como usted lo dice y quisiera compartirlo con Delia, es el objetivo del miedo, del terror. Delia, gracias por estar aquí, Desayunos de 24 horas. El abogado Guzmán dice que un poco esto es una estrategia de comunicación o de no sé cómo se llama, cuando en el evento que nazcan estos programas de instaurar terror, miedo a la gente que bueno, pues que cree que la vida política debe ser de otra manera. ¿Usted cree que al final del día el gobierno, en el evento que así fuese, ha conseguido que pues su familia, los amigos de su hija o su propia hija sienta miedo de ser, no sé, pensar distinto? Buenos días, María Josefa y todos aquí del canal. Mi respuesta es que ¿por qué va a tener miedo? Porque ninguna cosa mala estaba haciendo mi hija. Estaba en una reunión conversando de la vida de ellos, perdón. Y para que digan que son terroristas, yo no le tengo miedo, ni mi familia no están nada con miedo porque conocen todo muy bien cómo es mi hija. Mi hija es una chica muy humilde, tranquila. Siempre le ha gustado trabajar y estudiar porque siempre ella me ha ayudado, porque ni mi esposo ni yo tenemos trabajo. Yo soy una lavandera y así he sacado adelante a mis hijos y ella siempre ha trabajado y ha estudiado y me ha ayudado con la plata para estudiar a las otras hermanas y para la comida. Y no, ¿por qué va a ser tener miedo? No, eso no, y la familia está todo apoyando. Me han ayudado, especialmente chicos así de lo que son estudiados, igual de ella, de la universidad, todos me han apoyado y no me han dejado sola en este problema. ¿Usted recuerda que si algún policía disfrazado de civil o alguien persiguió a su hija, su casa fue fotografiada o sintió la presencia de alguien que parecía ser un espía? No, ¿no? No, ¿Nunca? nada, no. Abogado Guzmán, dentro de las cosas que se destacan en este proceso, me parece que es apellido Viera, un policía que persigue a una de las chicas que sin autorización del fiscal la persigue, se hace pasar por amigo, entra a través de las redes sociales, pero aún así, a más de una computadora, no sé si una gorra, no encontraron nada pues que deje dentro del proceso, porque en derecho, yo no sé, abogado, tal vez ahí me apoye para que la gente que nos escucha sepa que en derecho solo existe lo que se prueba en el periodo de la prueba.
el presidente, el Espíritu Santo, usted o yo, tenemos derecho a opinar sobre un hecho como quiera. Ese es un derecho que tenemos todos. Podemos creer que los 10 eran los más grandes conservadores y santos de la Iglesia, o puede ser que sean los criminales más grandes. Nuestra opinión siempre será nuestro derecho en un fuero interno, siempre y cuando no le dañemos la honra a nadie. Pero un juez solamente debe actuar con las pruebas que aparecen dentro del proceso. Y eso es tan importante para que nuestros amigos televidentes sepan por qué luchamos siempre por la seguridad jurídica y el debido proceso. Y esas pruebas, abogado, ¿qué hay en ese periodo de prueba? ¿Qué existe ahí adentro? Precisamente, María Josefa, yo decía hace un rato que fue un proceso montado. Fiscalía, en el periodo de prueba, sustentó su teoría del caso, hizo prueba básicamente con los testimonios de los policías peritos que habían participado en todo este proceso, los que estuvieron en el allanamiento, y todos ellos hicieron prueba a favor de la defensa, porque todos ellos reconocieron que nunca los jóvenes estuvieron o tuvieron algo que ver con el asunto de las bombas. Sus respuestas siempre cuando se les preguntaba si les vieron, si conocieron, si supieron, eran no, 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 ¿ya? Y evidentemente, el agente Viera Santiago, que es la pieza clave en la supuesta investigación, reconoció que desde su página de Facebook, dijo él, había ingresado a las páginas de Royce Gómez para supuestamente investigar la vinculación de Royce Gómez con el GCP. Así es. Nosotros demostramos ahora que esto fue forjado, que no entró desde su página de Facebook, que entró desde una página que él creó, desde un blog que él creó, y efectivamente esto no solo que constituye una falsedad, no solo que constituye una ausencia de todo vestigio, de todo indicio, sino que además muestra que hubo un delito por parte de Viera, hay perjurio, él mintió. Y por eso, ante todos estos hechos, ante el hecho de que nunca hubo órdenes de allanamiento y detención, se demostró que todos estos documentos fueron forjados. Luego de que los jóvenes ya estaban detenidos, ellos fueron detenidos a las 4 de la tarde, les quitaron sus cédulas, les sometieron a tratos inhumanos y degradantes, los tuvieron de rodillas contra el piso. Cuando iban a hacer sus necesidades biológicas, la puerta del baño estaba abierta, no les permitían cerrar. Yo le pregunto una cosa, abogado. En este gobierno hay gente que trabajó en Alfaro Vive, que también ha dicho que ha sido maltratada, que también ha dicho que ha sido acusada injustamente, en algunos casos no, por terrorismo, de secuestro, de asesinato. A alguien en solidaridad ideológica de lo que significa ser un joven con una mentalidad rebelde, ha ido a visitar a uno de los jóvenes de Luluncoto, a decirle, aquí estoy, soy solidario, mira, trabajo en este gobierno, pero comprendo lo que es ser atacado, humillado. ¿Alguien ha ido? Bueno, no conozco. Lo que sí conozco es que en la investigación de Viera, efectivamente empiezan supuestamente a buscar a los responsables de este proceso, a quienes son parte, diríamos, del supuesto grupo de combatientes populares, porque hay que ver quiénes los van a visitar en la cárcel. Y llegan a hechos insólitos. Incorporan en la investigación como parte del grupo de combatientes populares, como un líder desde el año 1995, a un señor Ganchala, que en el año 1995 tenía 8 años de edad y dicen que era el líder ya prominente del grupo de combatientes populares. Es decir, bueno, ridículos como esos, María Josefa, se demostraron en el proceso. Por eso, me recuerda muchísimo al famoso caso de Putumayo, donde también así es que habría interesantísimo recordar el gobierno y de ese entonces, que por un corta uña también nos acusaron al pobre, pero en buena hora tuvieron defensa, una defensa patrocinada por uno de los abogados que van a enaltecer el foro. Un detalle, María Josefa, sí. Precisamente por eso es que el Tribunal de Garantías Penales, al no encontrar ni un solo elemento que le permita sustentar el 160 actos de terrorismo, usted sabe que en materia penal se juzgan los actos, no las ideas. Así es. Como no pudieron eso, entonces se inventan otro caso. El 161 que dice terrorismo organizado. Así es. Los que individualmente... ¿Cómo se llaman los jueces? ¿Cómo se llaman los jueces que dictaron y firmaron? Es el doctor Vladimir Jaya, el presidente del Tercer Tribunal de Garantías Penales, y están la doctora Nájera y la doctora Rivadeneira. ¿Y hace cuánto tiempo son jueces ellos? ¿Llevan mucho tiempo siendo jueces? Bueno, el doctor Nájera es juez titular, las doctoras Rivadeneira y Nájera son jueces que reemplazaron a los titulares que se excusaron. El uno por vacaciones y la otra por alguna razón de enfermedad que argumentó. Bien, pero decía entonces,
lo sentencian cambiando la figura jurídica, el tipo penal, por terrorismo organizado. Nos pasamos un mes defendiéndonos de los actos de terrorismo y resulta que violando el principio de seguridad jurídica, del principio de legalidad, violando el principio del debido proceso, del derecho a la defensa, cambian eso y lo sentencian con 1 año. ¿Para qué, María Josefa? Para que todos se vayan contentos a la casa. Claro, claro. Para que y para no aceptar que se equivocaron. Para que el ministro Serrano diga que está feliz con la sentencia y que se sienta un precedente. Esto es lo grave. Así la sentencia fuera de un día, María Josefa. Nosotros no debemos permitir, porque son inocentes, porque no se puede penalizar el pensamiento y porque evidentemente el derecho a discrepar es un derecho humano. Vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vaya, me parece bien. Vaya, aquí a nadie le gusta, Y en eso coincidimos, y con eso le agradezco a usted y a la señora que nos acompaña. Coincidimos, aquí a nadie le gusta la violencia, aquí a nadie le gustan las bombas, aquí a nadie le gustan los terrorismos, ni nada. Sí nos sorprende muchísimo la contradicción. Por un lado, no llaman terroristas a las FARC, porque no, porque son grupos subversivos que tienen otra. Por otro lado, Alfaro vive y trabaja en el gobierno. Por otro lado, hay 10 jóvenes de Luluncoto ahí que la verdad hoy representan un enemigo, y esas son las contradicciones a las que siempre vamos a tener la fuerza de preguntar por qué. Nos vamos a ir a un corte, quédese en Teleamazonas, ya volvemos. Pegados, mixtos, mezclados, combinados, agregados y acoplados.